La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y ahora sí, vamos a poder platicar con Lía Limón García, diputada federal por el Partido Verde. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros en este espacio de Contextos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Se había cortado hace un momento la llamada. Sí, qué bueno que la pudimos recuperar, porque sí es muy importante conocer de viva voz de ustedes que están tratando este tipo de iniciativas y de cambios a la ley. ¿Qué tanto procede y qué tanto es protección para unos cuantos y desprotección para muchos? ¿Qué ha sucedido en torno a la ley del derecho de réplica? Mira, bueno, primero agradezco el espacio y saludo a todos tus radioescuchas. Sí, es fundamental que haya un equilibrio y quienes son garantes de los derechos humanos, como lo son los ministros de la Suprema Corte, deben de cuidar que cuando existe una colisión de derechos no se merme ninguno de los derechos. Y en este caso, pues evidentemente está la regulación del derecho de réplica que busca garantizar pues un derecho fundamental. Pero también está el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales. Por lo tanto, la regulación del derecho de réplica tiene ese límite y hay que ser muy cuidadosos con no vulnerar ese límite. Es decir, hay que cuidar que la regulación del derecho de réplica no sea una regulación que inhiba o que limite la libertad de expresión, porque además la libertad de expresión viene aunada al derecho a la información que tenemos los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí es muy importante, es fundamental. Yo, estoy segura que así lo considerarán los ministros. Me parece fundamental que tengan este cuidado, porque además, pues, es desde el marco jurídico desde donde se tiene que proteger ambos. Y proteger a ambos sin excederse en uno vulnerando el otro, básicamente. Hay que tener un límite objetivo, claro y razonable, ¿no? Como procedencia del derecho de réplica. Y uno de los límites que se estableció en la ley es que en los casos en que se tiene derecho a réplica, en los casos en que la información difundida sea falsa o inexacta. Uh-huh. Esto se debe mantener en la ley, porque si se quita este término y se deja solo cuando sea agraviante, pues a cualquiera le puede agraviar información que es verdadera y exacta, ¿no? Sí. Y pues que te agravie no es suficiente. Es decir, los funcionarios públicos, yo he sido funcionaria pública muchos años de mi vida, y pues estamos sometidos al escrutinio público. Los medios hacen su tarea, la tarea de informar, la tarea de dar pues, el comportamiento de los servidores públicos, y tiene que ser un comportamiento ejemplar, y estar sometidos al escrutinio implica que pues cuando hay comportamiento indebido, cuando hay comportamiento ilegal, pues los medios de comunicación lo puedan dar a conocer. Sí, por supuesto, con límites de que siempre lo que se diga sea cierto, ¿no? Y sea con exactitud. Uh-huh. Por supuesto que ese es un límite muy importante. Y siendo así, pues lo que se diga a veces a uno lo puede agraviar, ¿no? Claro. Es decir, pues tal vez es incómodo, ¿no? Pero siempre y cuando sea cierto y sea exacto, pues ni modo, ¿no? Entonces, me parece muy importante, ahora que están revisando las acciones de inconstitucionalidad y que pronto van a resolver los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues que tengan el enorme cuidado, estoy segura que así será, de mantener un equilibrio, de mantener el equilibrio que se requiere, y además un equilibrio que no acabe por inhibir a los medios de comunicación. Yo creo que la vida democrática, y que no acabe tampoco por crear un fuero para los políticos, ¿no? Un fuero más, diría yo, un fuero en términos de información, sí. ¿No? Me parece que hay que decir que el avance en la libertad de expresión ha sido una lucha de décadas en México, que debemos de mantener y debemos de garantizar y debemos
cuidar y no podemos de ninguna manera poner en riesgo, ¿no? Ha sido el avance democrático, pues, que hay en México, está vinculado a la libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión juega un importante papel en esto y no podemos ponerlo en riesgo. Por supuesto que los medios deben de ser cuidadosos, deben de ser responsables, deben de ser tener cautela en que lo que hacen público pues sea información cierta, pero en ese sentido pues a veces esta información pues es cierta, es exacta y nos puede agraviar, ¿no? Pero que nos agravie no debe ser un elemento para no hacerla pública, porque si no el día de mañana pues cualquiera puede hacer una solicitud de réplica porque pues, le molestó algo que se dijo, incluso aunque no sea sobre uno mismo, ¿no? Sí. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede solicitar la réplica y entonces se corre el riesgo de que los medios se puedan inundar de réplicas. Ajá. Y se puedan dedicar a dar réplicas en lugar de hacer su tarea de informar. Bueno, ya de por sí hay una cierta vulnerabilidad, ¿no? Y habría que revisar todos los casos donde en este momento hay periodistas demandados por personas que se sienten agraviadas y que sienten que además han atentado contra su prestigio y contra su imagen pública. Aquí en Coahuila, pues nosotros tenemos el caso de Humberto Moreira, que tiene 2 demandas contra Pedro Ferriz de Con y contra Jorge Cepeda, con Sergio Aguayo. Con Sergio Aguayo, y entonces y vamos y revisamos y tal vez en cada estado haya 1 o 2 casos, y entonces con este tipo de discusiones, diputada, la sensación es que estamos en un terreno pantanoso en función de la libertad de expresión, porque ahora a lo mejor se coarta, se acota de manera más sofisticada, tal vez menos de frente y menos agresiva, pero más sofisticada. Así es. A mí, mira, me parece justamente que el ejemplo que tú das es un ejemplo pues, muy relevante, porque pues las demandas pueden ser demandas que revise la autoridad competente, pero que en caso de que quienes han hecho pública información pues estén haciéndolo con información veraz, pues no tienen por qué ser sancionados de ningún modo. Es decir, el ejercicio periodístico pues es un ejercicio que se debe de proteger, un ejercicio que se debe proteger y que se debe de garantizar en todos sus términos, porque es fundamental para garantizar en una sociedad la libertad de expresión. Y hay que decirlo y hay que explicarlo bien. La libertad de expresión contribuye a que todos los ciudadanos podamos también ejercer nuestro derecho a la información, porque la libertad de expresión de ustedes los medios es lo que nos da a nosotros información sobre cosas pues que suceden y que es importante que podamos estar enterados. Entonces, me parece que sí es delicado, sí el tema que le toca resolver a la Suprema Corte es también complejo, porque cuando hay una colusión de derechos y también está pues el derecho a la honra, ¿no? Que es uno de los derechos que se protege con el derecho a la réplica. Y cuando hay una colusión de derechos, pues el límite, la franja es muy delgada, la franja de la protección de uno sin pisar el otro es muy fina, y ese es evidentemente, creo yo, el ejercicio que tienen que hacer nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia en próximos días. ¿Y ya se conoce más o menos por dónde irá la resolución? Pues mira, hay un proyecto, este proyecto, pues como hemos manifestado ya algunas personas de medios de comunicación, tiene ciertos temas que preocupan, particularmente es este tema que comento a tu público sobre el agravio, ¿no? Pretenden eliminar lo de falso e inexacto y dejar solo que cuando sea información agraviante se tiene derecho a réplica. Y bueno, a mí me preocupa porque agraviante puede ser todo, ¿no? Agraviante puede ser todo y agraviante puede ser información que es cierta y exacta.
No, y más cuando hay la mecha corta y cuando hay momentos álgidos en función de cómo se están calificando el actuar de los funcionarios y de los gobernantes. Sí, y puede ser información cierta y exacta y que aún así me agravie, pero que además pues no solo me agravie a mí, sino que cualquier cosa que se diga de mí agravie, por ejemplo, a toda mi familia, entonces que todos soliciten derecho de réplica, ¿no? Uh-huh. Entonces pues me parece que sí se debe, el derecho de réplica pues se debe limitar en los términos que permitan no vulnerar la libertad de expresión. Exacto. Me parece importante, me parece delicado. La verdad es que creo que es fundamental que no se dé marcha atrás al avance que se ha tenido en México en el ejercicio de la libre expresión. La libertad de informar, por supuesto, va aparejada a una responsabilidad que tienen los medios de comunicación y así se debe entender. Yo estoy completamente a favor de que se haya legislado en materia de réplica, primero porque la Constitución así lo señalaba, la Constitución hablaba de una ley reglamentaria, y segundo porque también nuestros instrumentos internacionales así lo señalan. Y me parece que el derecho a la réplica es un derecho también, un derecho humano, pero me parece que es un derecho que tiene que tener límites para que no se vulnere la libertad de expresión, para que no se creen nuevos fueros a los políticos, fueros informativos a los políticos, y para que los medios puedan seguir haciendo su tarea, que es una tarea fundamental en una sociedad democrática. Muy bien. Pues, diputada, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que hayamos podido platicar con usted este tema que, por supuesto, tiene mucho interés. Quedo a sus órdenes y un saludo y buen día a todos tus radioescucha y a ti. Muchas gracias. Lía Limón García, diputada federal por el Partido Verde.